Imagínense esto, es el siglo XI, y un monje benedictino llamado Anselmo tiene una idea. Una idea que, aunque nació en el silencio de una meditación, haría eco durante 1000 años. Se trata de un argumento pero tan elegante y polémico que gigantes como Descartes, Kant o Russell simplemente no pudieron ignorarlo. Y es que se propuso algo que suena casi imposible, demostrar que Dios existe usando nada más que la pura lógica. Hoy vamos a explorar esa idea, una idea tan fascinante como peligrosa. A ver, la pregunta de fondo es esta, y es una pregunta enorme. ¿Puede la razón por sí sola, sin necesidad de libros sagrados ni revelaciones divinas, probar que Dios existe? Bueno, pues esta fue la pregunta que Anselmo de Canterbury no solo se atrevió a hacer, sino que se atrevió a responder con un sí rotundo y muy bien argumentado. Ok, pero para entender bien el argumento, primero hay que entender al hombre y su mundo. Así que vámonos de viaje a la época de Anselmo. Anselmo no vivió en cualquier época, ¿eh? Nació en 1033, en pleno mundo feudal, con castillos, cruzadas, ya se lo imaginarán. Pero ojo, no todo era guerra, también un momento de despertar intelectual. En los monasterios y en las primeras universidades, una nueva herramienta se estaba poniendo súper de moda: la dialéctica, o sea, el arte de razonar y debatir. Y fue justo ahí, en 1077, en pleno fervor por la lógica, cuando se hizo monje y escribió su obra más famosa, el Proslogion, donde plasmó su increíble idea. Y aquí viene lo más interesante. ¿Por qué hizo todo esto? Miren, Anselmo no era alguien que dudara y que quisiera usar la razón para reemplazar su fe. Todo lo contrario. Su misión era lo que él llamó Fides Quaerens Intellectum, que básicamente significa la fe que busca entender. Su famosa frase lo resume todo. No busco entender para creer, sino que creo para poder entender. O sea, él ya creía, pero estaba convencido de que la lógica podía iluminar esa fe, hacerla más clara, más comprensible. Y bueno, con esto en mente llegamos al mero corazón del asunto, el Proslogion. Y lo curioso es que dentro de este libro no hay una lista de 20 pruebas distintas, no, es un solo argumento, uno solo, pero para él era más que suficiente. ¿Y cómo empieza todo? Pues con una definición. Para Anselmo, Dios es aquello tan grande que nada más grande puede ser concebido. A ver, vamos a pensar en esto. La clave aquí es que no dice que podamos imaginar a Dios perfectamente, solo lo define como lo más grandioso que una mente pueda llegar a concebir, y él insiste en que incluso el necio, o sea, la persona que no cree, puede entender este concepto, lo tiene en la cabeza, como una idea. Para que esto quede más claro, Anselmo usa una analogía buenísima. Pensemos en un pintor. Primero, se imagina su obra maestra, ¿no? La tiene completita en su cabeza, en su entendimiento, pero luego, ¡pum!, la pinta. Y ahora esa obra existe no solo en su mente, sino en un lienzo, en el mundo real. Y aquí viene la pregunta: ¿qué es más grande, más completo? ¿La pura idea o la pintura real? Pues la respuesta es obvia, ¿no? Lo que existe en la realidad es superior a lo que solo existe en la mente. Y ahora es donde Anselmo junta todas las piezas. El razonamiento va más o menos así. Paso 1, concebimos a Dios como aquello tan grande que nada más grande puede ser concebido. Listo. Paso 2, esa idea existe por lo menos en nuestra mente. De acuerdo. Paso 3, como ya vimos con el pintor, existir en la realidad es más grande que existir solo en la mente. Y aquí viene el jaque mate. El paso 4. Si ese ser más grande que el cual nada puede concebirse existiera solamente en la mente, entonces podríamos pensar en algo todavía más grande, un ser idéntico, pero que además existe en la realidad. Pero espérense, eso es una contradicción. Acabaríamos de pensar en algo más grande que lo más grande que se puede pensar, y eso es un absurdo lógico. Por lo tanto, dice Anselmo, para evitar esta contradicción, ese ser supremo tiene que existir sí o sí, tanto en la mente como en la realidad. Claro, una idea así no iba a pasar sin que nadie dijera nada. De hecho, casi enseguida, otro monje levantó la mano y dijo: a ver, un momento, y presentó una objeción que se volvería casi tan famosa como el propio argumento. Este monje se llamaba Gaunilón, y su crítica fue, la verdad, muy astuta y directa. Básicamente le dijo: oye, Anselmo, si tu lógica funciona, entonces podríamos usarla para probar que existe cualquier cosa perfecta que nos inventemos. Y para demostrar su punto, Gaunilón sacó su propia analogía, la famosa isla perdida. Propuso esto: imaginemos la isla más perfecta que se pueda concebir. Playas increíbles, comida deliciosa, clima perfecto, todo. Bueno, pues siguiendo la lógica de Anselmo, si esta isla solo existiera en nuestra imaginación, no sería la más perfecta, porque una isla real sería todavía mejor. Por lo tanto, esa isla perfecta tiene que existir. La crítica es demoledora, porque plantea una pregunta clave. ¿En serio podemos, solo con el poder de la definición, hacer que las cosas existan? Y uno pensaría que la cosa quedó ahí, ¿no? Un debate entre dos monjes.
Pero para nada. Esto fue solo el comienzo. La idea de Anselmo se convirtió en una especie de pelea filosófica de campeonato que ha durado literalmente 1000 años. Es que, de verdad, la lista de los que se metieron al debate es impresionante. Es como el salón de la fama de la filosofía occidental. Tomás de Aquino lo rechazó. Siglos después, gente como Descartes y Leibniz lo revivieron y le dieron una nueva vuelta. Y luego, mucho después, llegó Immanuel Kant y le dio un golpe que muchos creyeron que sería el definitivo. Pero solo lo parecía. Y las posturas son bien interesantes. Aquino, muy práctico, dijo, un momento, no puedes brincar de una idea en la mente a la realidad así como así. Descartes, por otro lado, sí compró el argumento. Dijo que, así como un triángulo por definición tiene 3 ángulos, un ser perfecto por definición tiene que tener la perfección de la existencia. Pero el que de verdad cambió el juego fue Kant. Para empezar, él le puso el nombre que usamos hoy, argumento ontológico, y luego lanzó la que quizás sea la crítica más famosa. El golpe de Kant se resume en esta frase: la existencia no es un predicado. ¿Y eso qué quiere decir en español? A ver, imaginen que les describo 100 monedas de oro. Son redondas, brillantes, pesadas, tienen todas sus propiedades. Y al final les digo, ¡ay, por cierto, existen! La pregunta de Kant es, ¿les añadió una nueva característica a las monedas al decir que existen? No, simplemente afirmé que ese concepto corresponde a algo en el mundo real. El error de Anselmo, según Kant, fue tratar el existir como si fuera una cualidad más, como ser todopoderoso, y para Kant ahí se cae todo el castillo de naipes. Y justo esto nos muestra el increíble legado de Anselmo. Su argumento, que nació como algo personal, casi como una oración, se escapó del monasterio y se convirtió en uno de los grandes rompecabezas de la filosofía. Forzó a generaciones enteras de pensadores a preguntarse algo fundamental. ¿Dónde están los límites de la razón? ¿Cuál es la verdadera conexión entre lo que pensamos y lo que es real? Al final del día, lo valioso del argumento de Anselmo quizá no es si nos convence o no. Lo increíble es que nos deja con una pregunta que va mucho más allá de probar la existencia de Dios. Nos obliga a cuestionar la naturaleza de nuestras propias ideas. Si podemos concebir la perfección, ¿qué nos dice eso sobre el mundo que está fuera de nuestra mente? ¿Cuál es ese puente misterioso entre nuestros pensamientos y la realidad? Una pregunta que un monje planteó hace casi 1000 años y que la verdad todavía nos sigue dando en qué pensar.